Toda esta semana se leen los relatos de las pruebas de que Jesús ha resucitado. No digo relatos de la resurrección, ni porque nadie vio el momento en que Jesús resucitó. Lo que se vio, como escuchamos recién, es que el sepulcro quedó vacío y las mujeres, en este caso María Magdalena, que fue muy de madrugada para embalsamar el cuerpo de Jesús, como no había podido hacerlo bien el viernes, se encontró con que no estaba y entonces lloró. Me impresionó esta vez o estos días leer ¿por qué lloras?, que le dicen los ángeles, pero a continuación ver que también Jesús le pregunta ¿por qué lloras? Dios siempre se compadece de nosotros, de todos. Es verdad que a María Magdalena ya le había llegado, ¿verdad? María Magdalena se había arrepentido de sus faltas, se había convertido en una fiel discípulo de Jesús. Y de hecho tan fiel era que estaba allí. Primero lo había ido a buscar pensando que lo encontraba y después se puso a llorar porque no lo había encontrado y se lo habían robado. Bueno, cuando nosotros perdamos a Jesús, como le pareció a María Magdalena que lo había perdido porque no lo encontró, que también nos acordemos que Jesús siempre es compasivo, que siempre nos pregunta ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué te está pasando? Y cuando le abrimos el corazón y le decimos lo que nos pasa, nos encontramos con Él y lo reconocemos y entonces nos inunda nuevamente su paz. Que sigamos el buen ejemplo de María Magdalena, que siempre lo buscó. Y cuando alguna vez pase algo, sea que nos alejemos de Él por culpa propia, las culpas previas, digamos, de María Magdalena, que, insisto, ya se había convertido, pero no había tenido una vida del todo prolija antes. Y a veces a nosotros también nos puede pasar que nos desviemos un poco, o puede pasarnos que pase otra cosa en la vida, que se enferme un ser querido, o se vaya de nuestro lado y pase a la vida eterna, a la vida con Jesús, pero que a nosotros nos deje un dolor, una ausencia, un vacío, o que perdamos un trabajo, o que tengamos una dificultad con quien sea, con un compañero, en el trabajo, en la vida social, con un hermano, que nos hace sentir mal. Bueno, que le abramos nuestro corazón a Jesús. Él no siempre, insisto, nos pregunta ¿por qué lloras? Y Él siempre nos consuela. Que confiemos en Él y así podremos decirle, Maestro, podremos tirarnos a sus pies, podremos abrazarlo, tendremos de vuelta la paz que Él nos da para darla a los demás. Fíjense que recibió la misión, y con esto termino, ve a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al de ustedes. En cuanto recuperamos la paz, Dios nos da una misión, y entonces enseguida nos ponemos manos a la obra y se nos olvida todo, porque estamos de vuelta con Él y porque tenemos algo importante que Él ha dejado en nuestras manos, nos ha confiado. El relato que acabamos de escuchar es una de las páginas más entrañables de la Sagrada Escritura. En realidad, toda la Sagrada Escritura es maravillosa, la tenemos que amar y leer con cariño siempre, pero esta página es muy entrañable y no podremos referirnos en este corto tiempo que tenemos a todos sus detalles. Quería, por lo tanto, fijarme simplemente en esta expresión que los discípulos de Emaús, que iban a Emaús aquella tarde del domingo de resurrección, dicen, cuando Jesús hace el amago de seguir de largo, le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. En realidad no era ese el principal motivo por el cual se lo decían, sino porque estaban encantados por esa compañía misteriosa que les había hablado en el camino de las Escrituras, que los estaba
llenando de algo distinto de la tristeza que traían. Por la tristeza que traían justamente no reconocían que era Jesús. Ellos eran discípulos y no lo podían reconocer. La tristeza muchas veces a nosotros también hace que no reconozcamos a Jesús, que lo perdamos, que no nos demos cuenta que Él siempre está a nuestro lado, siempre. Por eso es importante que confiemos y nunca dejemos de buscarlo, de decirle quédate con nosotros, Jesús. Que nunca dejemos de ir a la oración, que es eso, es decirle ir a rezar, expresar nuestra fe en el tiempo para Él, tiempo para orar, es expresarle nuestra confianza, nuestra convicción de que queremos que se quede con nosotros. Aunque, insisto, a veces no nos es tan fácil reconocerlo. Y una vez que Jesús parte el pan y ellos finalmente se dan cuenta que es Jesús y desaparece de su visión, de su vista, se preguntan, ¿no nos ardía acaso el corazón en el camino mientras nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Tal vez después de rezar, alguna vez nosotros no estaremos con ese ardor en el corazón, no estaremos así entusiasmados como estos discípulos, pero igual siempre tendremos más paz, siempre. El efecto de la oración inmediato es una serenidad, una paz que nos da Dios. Y por lo tanto también fuerza para seguir. En este caso la alegría fue tal que, claro, ellos no se la podían quedar. Salieron rápido para Jerusalén a contar a los demás. Es que encontrarnos con Jesús siempre supone, pensémoslo, siempre supone estar enviados, tener que compartir esa alegría maravillosa, que nosotros tengamos la ilusión de transmitir siempre, todos los días, esta convicción de fe que nos hace vivir de una manera distinta. Jesús ha resucitado, que nuestra vida tiene una trascendencia, un sentido que va mucho más allá del hoy. Es para siempre, y es para siempre en felicidad, junto a Dios, junto a todos los seres queridos, junto a todos aquellos que han sabido amar en esta tierra. Que no dejemos de ser testigos a diario, a diario. No es fácil, pero siempre testigos de esta maravilla que es la vida eterna que Jesús nos ha ganado con su resurrección. Que así sea. Los discípulos que ayer volvieron rápidamente de Emaús, después de que reconocieron a Jesús al partir el pan, empiezan a contarle a los apóstoles lo que les había pasado y vuelve Jesús a presentarse en medio de ellos. Podemos suponer claramente que ya era un poco tarde, porque se acuerdan que ya caía el sol cuando se quedaron en Emaús y tuvieron que hacer todo el camino de vuelta. Sin embargo, habría mucho alboroto, porque Jesús ya se había, según Lucas, aparecido a Pedro, y aunque es difícil imaginarse bien, tal vez esta es la misma aparición que relata San Juan, o tal vez es otra. En cualquier caso, estarían revolucionados, ¿verdad? Porque se habían encontrado con Jesús, y de repente Él se les aparece, se pone en medio de ellos, creen que es un fantasma, pero no, vean que tengo carne y huesos. Nuestro Señor resucita como vamos a resucitar también nosotros, con un cuerpo glorioso, que va a tener otras características, pero cuerpo al fin. Y en medio de esa alegría pasan dos cosas importantes que acabamos de escuchar, y que me parece vale la pena resaltar. Primero, les ayuda a comprender lo que estaba escrito, las Sagradas Escrituras, lo que Dios había revelado. Recordemos siempre que nuestro Dios es un Dios que se revela. El mundo, uno de los problemas que tiene para creer es que no acepta y no considera
que Dios pueda comunicarse con nosotros. Entonces, nuestro Dios se había revelado durante más o menos 2000 años, desde Abraham, de un modo muy claro, al pueblo, al que terminó siendo el pueblo de Abraham, el pueblo de la fe. El primero que creyó fue Abraham. Y después ese pueblo fue poniendo por escrito todo lo que Dios había revelado. Y entonces necesitamos comprender las Escrituras para creer en Jesús como nuestro Salvador. Y para eso es necesario meditarlas, leerlas y también, en la medida de las posibilidades de cada uno, estudiarlas. Y lo segundo es que Jesús vuelve a darles la misión. O sea, la resurrección de Jesús implica para todos nosotros, después de aceptarlo, de tener fe en ello, la misión. Ayer lo decíamos, hoy lo repetimos. Tenemos que ir. No nos podemos quedar con este don inefable, inestimable, maravilloso, encerraditos en nuestro yo, en nuestra vida o en nuestra casa. Debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Vayamos, que vivamos todos los días con este sentido de misión que el Señor pone en nuestro corazón. Él cumplió su misión y también la cumple a través nuestro. Nos envía y nos sostiene en el envío. Entonces, confiando en Él, que está siempre con nosotros, que confiando en el Espíritu Santo, que a través nuestro habla, o sea, al final no somos realmente nosotros los que hablamos de la resurrección y de la fe y de la alegría, sino que es el Espíritu Santo que hace escuchar a la gente que nos escucha a nosotros lo que ellos tienen que escuchar. Entonces, confiemos en eso y lancémonos con paciencia y a diario, todos los días.